quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor. Radiante toda tu gloria. Sobre tu pueblo yo quiero verte, Mis amados, Dios les bendiga de una manera sobrenatural en este tiempo tan lindo. Y quiero llevarles a la palabra, a la bendita palabra del Señor. Y una pregunta antes: los pecados ocultos que están dentro de nosotros, ¿nos impiden nosotros tener la bendición? Por la unción de la revelación de Dios en nosotros, ¿hay algo que impide en nosotros que Dios se manifieste como tiene que manifestarse? Y quiero llevarte a las Escrituras en el Salmo número 19, versículo 12. Es una pregunta. El versículo 12 dice así, la bendita palabra del Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son oculto. Líbrame de lo que me son oculto. ¿Cómo yo puedo entender, mi hermano, los pecados ocultos que están dentro de mí? Y dice el salmista: líbrame. O en otras palabras decir también: o revélame. Porque nosotros crecemos y aprendemos, pero a veces aprendemos bien, otras veces aprendemos mal. Y cuando aprendemos bien o aprendemos mal, de repente pasa la historia en nuestra vida, pero somos confrontados por el Señor. Y cuando somos confrontados allí, el Señor o el Espíritu Santo nos confronta y Él nos revela el error nuestro. O sea, reconozco dónde está, o sea, dónde yo me estoy equivocando. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque muchas personas, mi hermano, los cristianos dicen, así como los discípulos, dicen: no, pues, yo soy buen cristiano, yo vivo una buena vida cristiana. Y mi hermano, que preguntas como la salvación es por gracia y no es por obra. Tú ya sabes que fuiste salvo por la gracia del Señor y no por lo que hiciste. Pero muchas personas todavía creen que la salvación hay que hacer algo para conseguir. Entonces hay sacrificios, que se le enseña que tiene que hacer penitencias, que se tiene que hacer esto y aquello. Hacer esfuerzo o sacrificio para llegar a algo. Donde la salvación es sincera. Un día el Señor nos revela: solamente tienes que creer. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
O sea, que te da la oportunidad de que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la palabra, puedes enseñarle a tus hijos y ellos puedan crecer bajo la dirección del Espíritu Santo. Y exactamente cuando llegue su tiempo, también ellos toman decisiones. En vez de ir mal, ir bien. Tomar decisiones que corresponden. Por ejemplo, cuando llegue su adolescencia, su juventud, ¿qué profesión voy a seguir? ¿En qué voy a direccionar mi vida? Buscando aquel hombre o aquella mujer que va a ser, como decimos, el amor de mi vida, con que yo quiero pasar, como alguien me decía, y yo siempre lo tomé, envejecer con ella. Porque esas son las cosas que Dios quiere. Por eso dice su palabra, que el hombre, o sea, todo lo que Dios unió, dice, no lo separa el hombre. Porque yo tengo pensamientos buenos sobre ti, cosas direccionadas para el bien. Y nadie quiere hacer algo o decidir algo para que le salga mal. Nadie. Todos quieren que tu trabajo te salga bien. Todos quieren que cuando uno se casa, dice uno se casa porque quiere llegar a tener un hermoso matrimonio, familia, o la profesión, o lo que tú seas, ministerios en la iglesia. Todos queremos ir, formar un liderazgo para ser no más que un hombre, sino que un hombre usado por Dios, con poder y autoridad. Entonces, mi hermano, estamos en las manos del Señor, pero allá también tenemos que saber que mientras tú más le buscas a Cristo, cuando tú estás ahí metido en oración, leyendo la palabra, buscando al Señor, viniendo a la iglesia, teniendo un ministerio, entregándole al Señor tu vida íntegramente, desde que es tu casa, tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Estás lleno del Señor, pero tienes que saber que hay millones de espíritus inmundos que están dando vuelta buscando a quien devorar, a quien destruir. Jesús le dice a Pedro, allí en Lucas 22, 31, Satanás ha pedido al Padre para zarandearlos, pero Jesús dice, pero yo, dice el Señor, yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Y cuando tú te arrepientas, o sea que reconocer el error, regahuir, allá por ahí, me equivoqué. Los jóvenes ayer estaban en un lindo grupo hablando, preguntando, ¿qué te da vergüenza? Y tantas respuestas tenían los chicos y las chicas. Y después me preguntaban a mí, ¿pastor, qué te da vergüenza? Y yo decía, equivocarme. Me da vergüenza cuando yo reconozco que está mal lo que hice. Pero no me tengo que quedar en eso, en reconocer nomás. La palabra de Dios dice redarguir, pero continúa diciendo corregir. Eso significa arrepentimiento.
Cuando tú te arrepientas, entonces vas a empezar a confirmar a tus hermanos. Cuando tú reconoces y cuando tú cambias, tienes autoridad para decirle a alguien: estás en pecado, está mal lo que estás haciendo. Y esa autoridad no lo tienes tú solamente porque estás, sino que el Señor te imparte esa autoridad. Y es el Espíritu Santo que te anima a exhortar, así como dice en la palabra, a corregir o más bien a confirmar a algo. ¿Qué consejo yo puedo dar a otros padres si yo soy un mal padre? ¿Qué consejo yo puedo dar como un pastor si soy un mal pastor? Tantas cosas, mi hermano. Yo puedo ser bueno en una área, pero ser malo en otra área. Y la palabra de Dios me enseña, me insta y me obliga a ser íntegro en todas las áreas de mi vida. Corregir y sacar todo lo que son las pequeñas zorras en mi vida. ¿Qué es la pequeña zorra? Las pequeñas zorras pueden destruir el viñedo. Muchas veces yo ya lo comenté. Que comen la raíz de la planta de la uva, porque no pueden alcanzar la fruta. Pero cuando come el tallo y rompe la planta y desconecta de la tierra, esto se seca. Y ahí nosotros aprendemos cosas importantes. Dios hizo el pez y lo puso en su hábitat, ¿verdad? Y su hábitat es el agua. Tú le sacas al pez del agua y el pescado muere. Le hizo a la planta y su hábitat es la tierra. Tú le sacas a la planta de la tierra y se seca. Y le hizo al hombre para estar con Dios. Y tú le sacas a Dios del hombre y el hombre no está, muere. Por eso, mi hermano, que tenemos que entender que mis errores yo tengo que escudriñarme a mí mismo, examinarme eso. Porque cuando yo peco, la palabra pecado significa estar apartado de Dios. Pecado no es mentir, pecado no es robar. Eso ya es la consecuencia de estar en pecado. La fornicación y el adulterio es resultado de estar en pecado. Porque cuando tú estás lleno del Señor, lleno de su palabra, lleno de su Espíritu, vas a tener autoridad para confirmar a cualquiera y decir: esto está mal. Esto está mal. Porque todo esto acontece para que nosotros podamos reconocer nuestros pecados ocultos. Porque los discípulos también, ellos creían que ellos estaban bien. Y nosotros decimos a veces como cristianos, miembros de la iglesia, yo estoy bien. Porque la pregunta siempre, ¿cómo estás? La primera respuesta, bien. Pero mi hermano, cuando el Señor nos confronta y nos hace conocer la verdad, ahí
ahí recién nosotros vamos a ser libres. La verdad os hará libre. La verdad os hará libre, dice el Señor Jesús. O sea, la verdadera condición de tu corazón, ahí es donde vas a ser libre. La verdadera condición dentro de tu corazón. Jeremías dice así, ahí en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perversa. Pero el Señor dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones. Yo conozco todos los corazones. No es solamente de los que están acá, dice, todos los corazones. Yo conozco y examino las intenciones secretas de tu corazón. Tú no te puedes esconder de Dios. Puedes engañar al ser humano, a la persona, al pastor, o a la esposa o al esposo. Puedes engañar. Pero delante de Dios es como sacarte una radiografía, o no sé cómo se llama eso que te muestra todo. Ecografía y otras vías que te revela tu vida. Es como pasar en ese escanear con una pistola acá, y cuando pasa suena porque hay algo. Pilla. Todo pecado, dice la Escritura, todo lo que se hace en oculto, todo lo que en guaraní dice, todo lo que se hace en oculto sale a la luz. Lo que pasa es que no sale a la luz hoy o mañana, pero de que vas a revelarse tu pecado oculto, se va a revelar. Y en ese momento es la peor cosa que puede pasarle a un cristiano, porque ahí uno siente vergüenza. Y si no siente vergüenza, te digo, tú no eres salvo. Si para vos es igual, tú no tienes a Jesús en tu corazón. Y tienes que escudriñarte y decir, a mí me da igual, ¿no? El pecado no tiene que ser liviano. El pecado te tiene que molestar, te tiene que pesar. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él te va a quebrantar. Él te va a quebrantar. Y te va a hablar y te va a decir, está mal, está mal, está mal. Pero si tu vida no siente nada, ella posea o ibaína, pero nadie te dice, el Espíritu no te habla. Tienes que empezar a analizar bien tu salvación. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Porque una persona que tiene a Cristo tiene al Espíritu del Santo de Dios en su vida. Y Él te quebranta. Toda Escritura es inspirada por Dios, dice, pero también dice, la palabra de Dios es una espada de doble filo. De doble filo, porque había espadas que tenían un filo acá y otro filo acá, que cuando clavaba al enemigo los tiraba y los destrozaba. Pero eso significa que la palabra de Dios es una espada de doble filo que entra, dice, hasta tu coyuntura, tus tuétanos, para poder destruir y sacar lo oculto y lo malo que está en nosotros. Ese es Jesucristo. Cuando Él entra en nosotros, el Espíritu Santo empieza a hablarnos y la sangre de Cristo nos empieza a limpiar, a sacar cada cosa. Yo le decía a alguien en estos días, y siempre digo acá, si hay algo en tu corazón
persona, cuando vos le ves a esa persona y ¡tum!, te golpea aquí, o aquí o donde sea. Oye, imagino, algo está mal en ti. Algo está mal en ti. Porque no tiene que haber nada en el corazón. Significa que no sos libre. Estás atado todavía. Y eso es lo que yo tengo que sacar. ¿Por qué yo tengo ese problema? Y Pedro fue humillado allá en la casa de Caifás. ¿Por qué? Porque él se quedó dormido cuando Jesús le dijo: quédate aquí y ora conmigo una hora. ¿Para qué nosotros oramos? ¿Por qué nos entregamos? Para que cuando llegue el momento de la tentación, yo esté listo para que pueda ser reprendido en mi vida. Y decirle a Satanás: tú no tienes nada que hacer aquí. Y con autoridad, mi casa le pertenece a Jesucristo. Mis hijos le pertenecen a Jesucristo. Mi matrimonio es de Jesucristo. Así que fuera de aquí. Porque al enemigo solamente hay que recordarle que él ya está vencido. Que se acabó, vencido, fuera. Mi hermano, en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, le decía a Pedro: oren conmigo. Se conoce que el Getsemaní es el mismo lugar que se conoce como el Monte de los Olivos, donde se trituraba lo que es el olivo para sacar el aceite. Es un lugar de trituración. Y siempre hablamos con la iglesia de que 3 veces se trituraba el olivo. La primera trituración, cuando entra en la prensa, si se tritura, sale el aceite, el primer aceite virgen, que es el aceite que se usaba para el templo, para la unción, el aceite de la unción. Y cuando vas al Antiguo Testamento vas a encontrar que el aceite de la unción no es aceite de oliva. El aceite de oliva es uno de los elementos que utiliza para el aceite de la unción. Son 5 en total. Hasta hoy en día en Israel se hace eso. Pero hoy el aceite también representa el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Pero si vas a ungir con aceite, tienes que ungir con aceite de la unción. Y tienes que irte hasta Israel para conseguir el aceite de la unción. También aquí en Paraguay hay eso. Pero nosotros ya creemos que el aceite es el Espíritu. Pero el apóstol Pablo también dice que si vas a orar por los enfermos, úngelo con aceite. La iglesia también usaba. Pero no es cualquier tipo de aceite. Hay mucha enseñanza en eso. Mucha profundidad espiritual. Y por eso, mi hermano, que nosotros también tenemos que tener nuestro Getsemaní, donde es triturado en nuestra vida, donde somos triturados y ahí empieza a sacarse, a salir todo lo malo. Malos pensamientos, malas palabras. La abundancia del corazón habla en la boca. Empieza a salir todo lo que no me sirve. Y ahí empezamos, mi hermano, a cuidar un poquito de este tema que quiero hablarte. El espíritu de violencia. ¿Cómo un cristiano va a ser violento? Pensamos que la violencia es solamente aquel que siempre está matando, golpeando, destruyendo. No, nosotros también tenemos violencia como cristianos y tenemos que escudriñarnos, porque no tiene que haber en nuestra vida eso.
Muchos de los pastores se suben, o predicadores suben a los altares, a los púlpitos, y predican violencia o con violencia. Yo tenía un problema, por eso que a veces es importante, mi hermano, que reconozcamos nuestro error. Hoy yo puedo tener este problema, pero cuando el Señor me confronta, yo cambio. Y dentro de 5 años, cuando alguien me conocía en esta circunstancia, si no me conoce hoy, en esos 5 años, va a decir que yo siempre soy igual que era. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo soy confrontado por el Señor, yo puedo redaguir mi error, corregir mi error y ya no soy igual. Una mujer le decía a mi pastor: vos no me conocés, mamá Luis, porque ella me conocía antes de conocer a Cristo, como yo era. De Luis no puede ser nada bueno. Y estando en la iglesia, cuántos errores he cometido. Pero empecé a cambiar, a buscar al Señor. Y el que me conoció así acá, y no me conoce como yo soy hoy, siempre va a tener esta referencia y va a decir: él es así. Y una de mis cosas es la violencia que yo reaccionaba. Es parte de mi personalidad. Y cuando me paraba en la caminera, como ustedes saben, hacía gustar y reaccionaba cuando alguien me quería confrontar. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo a través de mi esposa, con esta palabra tan sencilla: porque oye, mena, conocen ya para qué hace así, encostarse. Y me mira mi esposa y me dice: trátale bien, sea amable. Esas palabras tocó mi corazón. Y desde entonces me miré así y dije: buenos días, señor oficial. ¿En qué puedo servir? Ya no era más con agresividad, con violencia. Y el Señor cambió y cambia la vida de las personas en ese sentido. ¿Por qué le gritas a tu esposa? ¿O por qué le gritas a tu esposo? Porque hay un espíritu de violencia y eso tiene que salir de tu vida. ¿Por qué los hijos gritan a mamá? Porque hay un espíritu de violencia que tiene que salir de esa persona. O al revés, los padres a los hijos. Algo está mal, mi hermano. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros de una manera que esas áreas sean limpias y cambiadas. Porque hay muchos pecados que los cuales somos conscientes y otros que no somos, que están impidiendo que nuestra vida realmente pueda salir adelante, que la bendición de Dios llegue a nosotros. Y hay muchas veces por eso, ¿por qué? ¿Por qué? No sale esto, no sale aquello. Porque mi vida, mi hermano, está en una manera pareciera, yo estoy bien, pero en el fondo hay algo todavía que necesito cambiar para que fluya la bendición del Espíritu Santo en mi vida. Y eso yo no puedo hacer por ti y tú no puedes hacer por mí, porque es el mismo Espíritu que está en mí y está en ti que te va a quebrantar para que cambiemos lo malo. Y de ahí nosotros venimos siempre predicando, hablando y enseñando en esta casa que tú tienes que seguir creciendo. No te estaciones, no te quedes. Crece en Cristo. Sé un hombre y una mujer de oración.
La próxima semana tenemos nuestro primer retiro nacional bautista. 3 días de apartarnos a Dios, retirarnos, buscar al Espíritu, para que Él nos hable. Crecer, orar, leer la palabra, ayudar, porque la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el pastor, no es contra el hermano, el problema no es tu esposo, el problema no es tu mamá, el problema es el pecado que está en mí, que no permite la bendición de Dios en mi vida. Y cuando yo crezco, voy avanzando, y significa caminar, avanzar, crecer, subir. Y cuanto más voy subiendo, siempre el enemigo va a luchar, pero no va a poder contra mí. Entonces, ese espíritu ya no puede contra mí. Va a venir otro más grande, pero no va a poder contra mí, porque yo no me voy a quedar. Yo voy a ser más y más lleno del Espíritu. Y va a venir más poderoso, pero no va a poder contra mí. Hasta pueden venir potestades, porque la Biblia dice contra potestades. Y una jerarquía del enemigo que viene. Cuando estudiemos alguna vez los ángeles caídos, vas a darte cuenta que hay jerarquías de ángeles poderosos que estaban en los cielos y cayeron, que quieren solamente destruir las vidas de las personas. Cuando en tu casa hay ese barullo de vuelta de cosas que no hay dulce, no hay. Es cuando el enemigo empieza a hacer su trabajo de afuera para adentro. Pero Jesús es al revés. Jesús empieza a sacar de adentro para afuera y se cubre la vida de la persona, y eso se llama cobertura, donde el enemigo viene con todo, con esos misiles, con todo, ¡pam!, y tiene una coraza, tiene un nivel que le está protegiendo y cuidando, donde no puede entrar. Y ahí viene Satanás y dice: permíteme zarandearlo. Pero Jesús intercede sentado a la diestra del Padre, diciendo: papá, no permitas que le haga. Yo te pido que le aumente su fe. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, intercediendo al Padre por nosotros, diciendo: Señor, no permitas. Yo me voy a encargar de convencerlo que está equivocado. Yo me voy a encargar de que se convenza de que está en pecado. Y empieza a obrar en nosotros. Y reconocemos su grandeza. Y le decimos palabras tan sencillas con el corazón: perdóname, Señor. Y el Señor dice: yo te perdono y yo no te condeno, pero no peques más. Y eso significa que yo voy a seguir creciendo. Prosigo a la meta. Soy perfecto, pero todavía no llegué. Y sos usado por el Señor, mi hermano, como cualquier y grandes apóstoles que tú lees en la Biblia. Que no es solamente para ellos esa unción del Espíritu, es para ti también. Y cuando tú vas en lugares, anoche estuvimos en un
ordenación pastoral. Un muchacho de 25 años estaba siendo ordenado para ser pastor. Y cuando me vio el muchacho, me abrazó y me dijo: gracias, pastor. Porque una vez, 2 años o 3 años atrás, estuve en un campamento de su iglesia llevando jornadas de intimidad con Dios. Y él me dijo: tú dijiste tal y tal cosa. Yo no sé ni qué dije, pero él me decía: Dios usó tu vida para bendecirme. Y tú no sabes, mi hermano, otra persona me decía anoche cuando llega, viene con su esposo, me abraza y me dice: pastor, ¿te acordás de mi hija? Que tú oraste para que ella se embarace y ahora está 7 meses de embarazo. Porque Dios nos llama a nosotros para bendecir a las personas. Pero mi hermano, no te va a usar sucio, en pecado. Necesitamos escudriñar y todo lo que está mal. Como dice el salmista, escudriñame, Señor. Si hay perversidad, no quiero cambiar. Yo no quiero ser usado por el enemigo. Yo no quiero ser usado por Satanás. Yo quiero ser usado por el Espíritu Santo de Dios. Y vas a ser mejor que lo que tú crees en las manos del Espíritu Santo. Si eres joven, tú no sabes cómo Dios te ama y quiere usar. Deja que Él te guíe. Primero sé lleno de Él. Después empieza a hacer que Él te guíe. Pero permite ser empoderado. 3 pasos del Espíritu Santo: ser lleno, ser guiado y ser empoderado. Iglesia, reconozcamos nuestro error. Si hay perversidad o si hay cosas malas en mí, cambia, no te quedes allí. Dios te ama, Dios te quiere usar. Y dice el Señor: no te preocupes de lo que pasó, ocúpate de lo que va a pasar. Siembra, siembra, y vas a cosechar. No siembres mal, siembra bien. Siembra amor, siembra palabras, siembra oración, siembra ayuno, siembra lectura de la palabra y vas a cosechar todo eso. Y Dios te va a usar. Una sola palabra tuya será una bendición, pero tú no te darás cuenta. Pero va a llegar un día, todo lo que hiciste en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Y no para que te engrandezcas, sino para que digas: gracias, Señor, porque me estás usando. Porque nosotros solamente somos instrumentos para bendecir. Me acerqué a un pastor ayer que tuvimos unas situaciones, porque en estos últimos días el Espíritu quebrantaba el corazón. Comentaba con otros pastores, orábamos, me contaba de cosas que él soñó y cosas que pasaban con esa situación. Pero ayer también me acerqué y le dije: perdóname. Y le dije:
El Señor me ha llamado a mí para bendecir y no para maldecir. Y tú no sabes, mi hermano, que mi corazón parecía que se soltó algo. Y puedo decir esta palabra con todo. Soy libre. No hay nada que me ate. Y es lo que Dios quiere para tu vida. Que nada te ate, sino ser libre en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Amén. Y amén. Bendito eres. Que Dios les bendiga, mi hermano.